Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en este canal y estamos hablando y estamos haciendo reflexiones sobre distintos pasos bíblicos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Si bien tenemos algunos años encima, pero continuamos a aprender la palabra de Dios porque todos los días tenemos que aprender la palabra de Dios. Y no solo aprenderla, sino aplicar las cosas que aprendemos. Estamos viendo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, habíamos estado viendo a partir del versículo 10 la armadura de Dios. O sea, habíamos considerado que estamos en una lucha espiritual contra entes malvados en las regiones celestes. O sea, tenemos una lucha contra Satanás y sus ángeles. Y ellos pueden utilizar, con el permiso de Dios, también recursos materiales. O sea, tenemos lo que habíamos dicho, los hijos de Satanás. Y alguno me dice, ¿pero quiénes son los hijos de Satanás? El mundo está dividido en dos partes. Están los hijos de Dios, que somos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Salvador. Y son todos los que no creyeron a Dios, todos los que rechazaron a Dios, todos los que rechazan todo el llamado que Dios hace al hombre, y esos son hijos de Satanás porque son usados por Satanás. Y entonces son usados contra los hijos de Dios, evidentemente. Quiere decir que tenemos una lucha espiritual, como dice la palabra de Dios, en las regiones celestes, en el campo espiritual sería. El campo espiritual, esa lucha se produce, la batalla se produce en la mente. ¿Por qué? Porque nosotros, todos aquellos que hemos creído en Cristo, somos nuevas criaturas. Nos hemos arrepentido, hemos confesado al Señor Jesucristo todos nuestros pecados y nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos antes eran pensamientos mundanos, pensamientos que te apartan de Dios. Cuando tú aceptas, recibes la nueva vida que el Señor Jesucristo te da, entonces cambia todo. Tienen que cambiar tus pensamientos, porque ahora sos un hijo o una hija de Dios. Tienen que cambiar tus actitudes, lo que se llama la nueva vida en Cristo. Y estás en el camino de salvación. Cuando estás en el camino de santificación, mejor dicho, ya sos salvo, estás en el camino de santificación, vienen todos los ataques satánicos, a los cuales el Señor Jesucristo enseñó cuáles son esos ataques satánicos. Lo podemos ver en el mismo Señor Jesucristo, cuando Él fue tentado por Satanás. ¿Por qué Dios Padre permitió que el Señor Jesucristo fuera tentado? Porque Él fue encarnado. Él tenía que ser totalmente igual a un hombre. Debía sentir como un hombre. Tenía que tener todas las características de un ser humano y morir por nuestros pecados. Y Él lo hizo. Él lo hizo totalmente. El Señor Jesucristo cumplió totalmente todo lo que estaba escrito acerca de Él. Cumplió totalmente la ley. Cumplió todo. Aún en la cruz, antes de morir, dijo, todo es cumplido. Ahora, ese perdón que nos da el Señor, el Padre Celeste, por medio del Señor Jesucristo, estaba consumado en la cruz del Calvario. ¿Qué nos queda a nosotros? Creer. Creer en ese sacrificio que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, muriendo como un delincuente, muriendo como un pecador, siendo Él totalmente libre de pecado, el inocente por los culpables, que somos nosotros. Y Él nos dio el perdón, si creemos en Él. Si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces sos perdonado. Y no solo sos perdonado,
si no recibes la herencia de los santificados. ¿Cuál es? Que cuando llegue el final terrenal de nosotros, iremos al cielo, junto con Cristo. Ahora, si tú estás en esa condición, debes luchar una lucha espiritual, que es la que estuvimos viendo. ¿Y cómo se combate esa lucha? Esa lucha se combate, y lo habíamos visto. Teníamos que estar firme con la verdad, o sea, tener a Cristo. Si nosotros somos de Cristo, ya tenemos una defensa. Tenemos que estar vestidos con la justicia. ¿Qué es la justicia? Haber sido justificados por el Padre. ¿Cómo se es justificado con el Padre? El Padre nos justifica cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando somos salvos. Luego tenemos que estar calzado, dice, con el Evangelio de la paz. O sea, tenemos que predicar la palabra. Y ustedes me pueden decir, pero yo no soy uno que predica. Bueno, no es que el Evangelio se debe de predicar como lo hace un pastor. No, el Evangelio se predica día a día con el ejemplo, con la enseñanza, con hablar y dar testimonio de Cristo, con hablar con tu vecino, con tu familia, con tus hijos. Cada día que uno habla de Cristo con alguno, está en la predicación de la palabra. Y después tenemos que estar también con el escudo de la fe. ¿Qué significa? Todos los ataques satánicos que tenemos, lo rechazamos con la fe. ¿Por qué? Después vamos a explicarlo esto, ¿no? Y tenemos como espada la palabra de Dios. Podemos atacar. No solo podemos, debemos atacar. Debemos atacar. ¿Y cómo se hace eso? Ahora lo vamos a ver. Y después tenemos que estar orando. Orando, dice, con todas súplicas en el Espíritu, por todos los santos. Esto lo pueden ver ustedes en el capítulo 6 de Efesios, del versículo 10 al versículo 20. Véanlo, léanlo en casa y verán todas estas cosas y estos ejemplos que estamos dando. ¿Cómo se combate ahora? Evidentemente, no nos tenemos que quedar nosotros, digamos, en el pozo de zorro, como usan los soldados, ¿no? Esperando todos los ataques. No, tenemos que atacar. ¿Y cómo atacamos? Tenemos un arma letal. Esta arma es letal. ¿Cuál es? La oración. La oración. Tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Tenemos el escudo, que es la fe. Pero el arma letal, la oración. La oración no tiene nada que hacer con una bomba atómica. Es superior. No tiene nada que hacer con una bomba termonuclear, más grande que la atómica. Es más potente que eso. La oración es lo más potente de todo. ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo todo su ministerio? Con la oración. Con la oración. Él oraba. Oraba a la mañana, oraba cuando tenía que hacerlo. El apóstol Pablo dice que tenemos que orar sin cesar. Y entonces uno puede decir, bueno, entonces yo, ¿qué estoy? Voy manejando, me paro, oro. No, tú puedes ir manejando, ir orando. Tú puedes estar en tu casa haciendo la comida y estar orando. Tú te puedes levantar a la mañana y te debes levantar a la mañana y te debes de presentar al Señor. Cada mañana tú te alzas, 1 minuto requiere eso, 1 minuto. Te presentas al Señor. Señor, acá estoy. Gracias por haberme hecho dormir bien. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Señor, guíame a saber qué tengo que hacer hoy. Y lo más importante también, cómo lo tengo que hacer. Porque no solo basta saber qué tengo que hacer, sino cómo lo tengo que hacer. Y entonces te presentas al Señor de esa manera. Y el Señor te va a guiar. Y luego, ante todo ataque satánico que se te va a presentar en ese día, tú ya estás todo vestido.
¿Cuáles son los ataques satánicos? De todo. Tú puedes ir a buscar tu auto y no te arranca. Tú puedes salir a la calle y te puede pasar uno que te insulta. Tú vas a tu empleo y te encuentras que te están haciendo una cosa escondida en contra, porque ellos saben que tú eres un creyente y se quieren burlar de ti, reírse de ti, o te pueden hacer las preguntas que son unas preguntas complicadas, como esa famosa pregunta que te hace que no vino esto de un matemático. El matemático lo presentó como un ejemplo para demostrar que las hipótesis que tenían algunos matemáticos era equivocada, como ser eso. Te preguntan esto, como un ejemplo, te lo doy. Dice, ¿Dios es potente y puede hacer cualquier cosa? Sí, vos respondés. ¿Y Dios puede hacer una piedra enormemente grande que ninguno la pueda mover? Sí. Y entonces, si ninguno la puede mover, ¿por qué Dios tampoco lo puede hacer? ¿Se dan cuenta que esas son ese tipo de preguntas capciosas que vienen de la matemática, pero no tienen nada que ver, porque la matemática está, digamos, sus principios son axiomáticos? O sea, ¿qué significa axioma? Que no se pueden demostrar. Pero Dios se puede demostrar. ¿Por qué se puede demostrar Dios? Dios se puede demostrar porque Él mismo, Dios, por medio de Pablo, en Romano, dijo que el hombre rechazó a Dios a pesar de las pruebas que Dios dio Dios. ¿La prueba cuál es? El firmamento, la creación. Nadie puede ir en contra. Eso no es un axioma, es una cosa real. Las cosas existen porque Dios las creó. Bueno, entonces, te pueden aparecer todas estas cosas en ese día, ¿no? Que tú sales de casa. ¿Y cómo lo combate eso? Lo combate así. Yo soy un hijo de Dios. Ninguno me puede quitar esa bendición. ¿Por qué soy un hijo de Dios? Porque Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos y yo lo creo. Y entonces tengo el Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo me bautizó con el Espíritu Santo en el momento que yo creí. Y después pueden aparecer insidias de todo tipo, que las vamos a ir explicando. ¿Cómo la combato? Con la palabra de Dios y con la oración. Ahora le disparo una bomba atómica. Esta bomba atómica no es nada. Es una bomba termonuclear, más grande. 50 kilotones, megatones. No, 1.000.000 de megatones. ¿Cuál es? Orá por tu enemigo. Ahí te disparé la bomba. Orá por tu enemigo. ¿Y qué pasará? El Señor amontona brasas sobre la cabeza de él. Y el Señor te bendecirá. Bueno, queridos amigos y hermanos en Cristo, me despido de ustedes. Les doy un fuerte abrazo. Que tengan una hermosa semana. Me llamo Alberto.